Bien, el tema del día de hoy, bueno, es un tema corto, en realidad es un subtema, pero vamos a ver arteritis de células gigantes. Pues comenzar describiendo como los conceptos. Tenemos que la arteritis de células gigantes, o bueno, también es conocida como arteritis temporal, es una vasculitis granulomatosa, inflamatoria sistémica, que va a afectar principalmente a las arterias de grande y de mediano calibre. Estas arterias tienen que tener ciertas características como una lámina elástica interna y pueden provocar la pérdida permanente de la visión. Además, aquí se va a producir una inflamación de la pared arterial. Posteriormente, como podemos ver en las imágenes, va a haber una oclusión luminal y finalmente puede producirse una isquemia tisular. Todo esto va a formar parte de un espectro que incluso incluye a la polimialgia reumática. Aquí recordar que puede afectar a varias arterias, principalmente a la temporal, a la ciliar posterior y a vertebrales y a las vertebrales, pero también puede afectar otras arterias como por ejemplo la subclavia o arterias axilares, incluso a la otra. Bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que esta va a afectar exclusivamente a personas mayores de 50 años. La incidencia va aumentando según la edad y llega a ser incluso 20 veces más común en la novena década de la vida que en la sexta. Las mujeres tienen una incidencia más alta, de 2 a 4 veces más que los hombres. Y en cuanto a la raza blanca, especialmente los de la ascendencia del norte de Europa y Escandinavia, son los más afectados. Recordar que la etiología en esta enfermedad pues, es desconocida, sin embargo tenemos algunos virus que están relacionados, como puede ser herpes, parainfluencia, citomegalovirus, parvovirus, clamidia e incluso micoplasma. Posteriormente, ya cuando pasamos a la histopatología, podemos observar aquí que va a darse una inflamación en todas las capas de las arterias, como habíamos mencionado, de mediano y gran calibre, y posteriormente esta inflamación iba a producir o se iba a observar un infiltrado de CD4, macrófagos y células gigantes. Todo esto, como hemos mencionado, se ve igual a nivel macro como a histopatología, produce una estenosis y finalmente una oclusión luminal, como vemos en la imagen, que puede estar produciendo una este, oclusión y a su vez la isquemia final de los tejidos. Tenemos que recordar que no todo el trayecto de la arteria se va a obstruir, sino que hay áreas adyacentes que no presentan daño, por lo que va a ser esto un dato importante luego que veamos cómo realiza la biopsia. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que los síntomas sistémicos de la enfermedad van a incluir dolor de cabeza, sensibilidad de la arteria temporal o del cuero cabelludo. Además, puede presentarse claudicación mandibular o lingual, que se presenta pues justamente como un dolor tipo calambre que se desarrolla sobre todo al masticar o al hablar durante un tiempo prolongado. Este síntoma, sobre todo pues la claudicación mandibular, es el más específico de este trastorno, pero también los pacientes pueden reportar como malestar general, anorexia, pérdida de peso, fiebre, dolor de cuello o incluso dolor de los músculos. En cuanto a los síntomas ya visuales que pueden presentar los pacientes, tenemos que estos pueden incluir una diplopia o una pérdida de la visión transitoria o incluso ya llegar a ser permanente. En cuanto a las secuelas sistémicas que puede dar la enfermedad, tenemos que pueden encontrarse isquemia cerebrovascular, un infarto de miocardio o incluso aneurismas o disección de la aorta. En cuanto a la clínica, la causa más común de la pérdida de visión en la arteritis de células gigantes va a ser la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Importante esto porque luego vamos a ver su clasificación para ver cómo se va dando. Sin embargo, no es la única porque también se puede producir una oclusión de la arteria central de la retina, una oclusión de la arteria cilioretinana, una neuropatía óptica isquémica pero posterior, un infarto coroideo, un síndrome isquémico ocular o una isquemia orbitaria. Además de la isquemia de los nervios craneales,
puede haber incluso afectación en los músculos extraoculares o en el tronco encefálico. Ahora sí, pasando a la clasificación para ver cómo es el principal síntoma, vamos a ver que según el segmento del nervio óptico que se vea afectado, vamos a tener la neuropatía óptica isquémica anterior o la neuropatía óptica isquémica posterior. La anterior es la más común, con el que va a representar el 90% de todas las neuropatías ópticas isquémicas. Y esta, a su vez, la neuropatía óptica isquémica anterior, eh, es la más frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Aquí, generalmente, los pacientes lo que refieren es que experimentan como una pérdida de visión monocular. Esta es generalmente indolora y se desarrolla pues, bastante rápido, como en cuestión de horas o máximo días. Muchas veces igual los pacientes pueden referir que la agudeza puede estar relativamente preservada, pero si realizamos un campo visual siempre va a estar afectado. Si ya realizamos un fondo de ojo, por definición en esta enfermedad, siempre debemos de encontrar que al inicio va a haber edema del nervio óptico, haya o no una pérdida de la visión. Bien, ahora el cuadro de aquí al lado lo coloqué porque hay que ver la clasificación entre una neuropatía óptica isquémica anterior y una arterítica y una no arterítica. Es importante comenzar aquí porque es ir viendo según para el diagnóstico. Entonces, tenemos que la neuropatía óptica isquémica anterior se va a clasificar como arterítica o no arterítica. En cuyo caso, en la arterítica se va a asociar con vasculitis, la primera, y en la no arterítica, en cambio, se asocia simplemente con neuropatías. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para la diferenciación. Primero es que la edad. En la arterítica se dan pacientes de mayor edad, 70 años, en la no arterítica 60. En cuanto al sexo, la arterítica va a afectar principalmente a mujeres, pues contrario a la no arterítica. En la arterítica vamos a tener muchos síntomas sistémicos, los cuales no se presentan en la no arterítica. Y uno de los principales puntos es que la visión va a ser mucho menor a 20/200 en el 60% de los casos en la arterítica. En cambio, tenemos mejores agudezas visuales en la no arterítica. A su vez, si ya vamos a la clínica, como les había comentado, en la parte arterítica tenemos el edema del nervio óptico, que es muy común, y además podemos encontrar manchas algodonosas que van a estar ya alejadas de este nervio y que van a indicar como una isquemia retiniana concurrente. A su vez, si nosotros realizamos una angiografía, en el examen vamos a encontrar que hay un llenado coroideo que está retardado. Importante recordar todo esto porque ahora vamos a ir viendo. Ahora, para hablar ya directamente de la neuropatía óptica isquémica anterior, pero arterítica, tenemos que es la menos frecuente, del 5 al 10%, en los casos de la neuropatía óptica anterior. Como habíamos visto, la edad es igual de 70 años. Esta es causada por una oclusión inflamatoria y trombótica de las arterias ciliares posteriores cortas. Va a cursar, como habíamos visto, con síntomas sistémicos. Y lo principal que tenemos que tener en cuenta es que aquí vamos a tener una pérdida de la visión transitoria o una diplopia transitoria. Bien. En cuanto a la pérdida de visión transitoria, la diplopia transitoria, esta cuando se presenta es muy subjetiva de una arteritis de células gigantes. Por lo tanto, si es que ya presenta el signo, lo primero que tenemos que pensar es en células gigantes y por ende en realizar una biopsia de la arteria temporal. Como habíamos visto igual, tener muy presente que la visión va a ser en el 60% menos de 20/200 y vamos a encontrar signos como los que observamos acá, que es el edema de papila, y si podemos observar son arterias que se encuentran como de grosor muy ancho. Acá la diferencia es simplemente entre la no arterítica y la arterítica, podemos ver cómo se presenta el edema de papila y acá no tanto. Pero cuando ya realizamos el campo visual en la no arterítica, como habíamos comentado,
no hay tanto daño del campo visual, en cambio la arterítica hay mucho daño del campo visual. Bien, pues esto es simplemente imágenes para ver los síntomas, porque además de los síntomas sistémicos, hay ciertos signos locales que se pueden asociar para ayudar al diagnóstico. Se puede observar, por ejemplo, una induración en la región temporal, vamos acá, un pulso de la arteria temporal que puede estar o disminuido o incluso ausente, o incluso se puede observar una nodularidad en forma de cordón de la arteria temporal, como vemos en la imagen. En algunos pacientes se ha llegado a documentar que incluso pueden presentar una necrosis, como vemos aquí, isquémica de todo el cuero, bueno, del parte del cuero cabelludo, y esto muchas veces puede enmascararse como una dermatitis, que sea, por ejemplo, por herpes zóster, o con dolor facial e incluso una reacción vesicular en la piel afectada. En algunas ocasiones, pero bueno, muy raras ocasiones, se puede producir una isquemia vasculítica del sistema nervioso central y esto va a incluir alteraciones del estado mental. Llámese síndromes del tronco encefálico o síndromes cerebelosos, o incluso puede llegar a haber un daño de las vías visuales aferentes, pero ya retroquiasmáticas. El diagnóstico, pues en realidad hay varias pruebas, pero siempre se comienza con la prueba de BCG o de velocidad de sedimentación globular. También se debe pedir una proteína C reactiva y complementar pues todo con un hemograma completo. En la mayoría de los casos de una arteritis de células gigantes, se va a mostrar una elevada BCG, que puede ser incluso mayor de 70 milímetros por hora, o incluso llegar a ser hasta más de 100. Sin embargo, no es una prueba 100% confiable, porque en el 16% de los casos se puede tener una prueba normal y esto no descarta el diagnóstico. El PCR, que normalmente pues, se pide junto con la BCG, puede ser un poco más específico si es que estamos pensando netamente en la inflamación, pero se ve menos afectado porque y se ve menos afectado por el aumento de la edad. Recordemos que no cambia por el aumento de la edad, la BCG sí, y en casos de que el paciente presente anemia. En el hemograma completo, recordar que pues, estamos buscando sobre todo un aumento del recuento de plaquetas, lo que nos sugeriría la enfermedad. Pues ya pedimos el examen, si tenemos sospecha, se tiene que iniciar el tratamiento inmediatamente con corticoides y no esperar necesariamente a la biopsia de la arteria temporal, porque pues eso puede estar listo en como 10 a 14 días, a pesar de que este es el gol estándar. Entonces, si es que ya tenemos una sospecha, se inicia con corticoides y pasamos a la biopsia, que idealmente se va a realizar en un sitio de dolor localizado, o si no, en el lado de donde el paciente está refiriendo la pérdida de la visión. Los hallazgos patológicos que podemos encontrar aquí, que son muy característicos, es la inflamación mononuclear con células gigantes, obviamente, y la pérdida de la lámina elástica interna, aunque pues no necesariamente la presencia de las células gigantes son necesarias para el diagnóstico. Recordar, como estábamos viendo, que los resultados de una biopsia unilateral pueden ser falsamente negativos en aproximadamente el 9 al 13% de los casos y que estos no van a descartar patología, y tenemos ciertos factores que pueden influenciar, como por ejemplo una afectación arterial discontinua, es decir, que no se toma una muestra lo suficientemente grande o justamente se toma la muestra en un lugar en donde no presenta inflamación, que hayan lesiones no detectadas o si el paciente ya tiene un uso prolongado de corticoides. Recordar que para que sea una buena muestra tiene que medir por lo menos más de 2 centímetros de largo. Bien, en cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos en la primera imagen cómo se realizan los abordajes. En el primer abordaje tenemos un abordaje temporal y en el segundo tenemos un abordaje preauricular. En la segunda imagen podemos ver un abordaje temporal en donde primero se debe localizar mediante palpación todo lo que es el trayecto de la arteria temporal. Luego ya se realiza como la planificación de la incisión cutánea que se va marcando.
hacia posterior y finalmente pues ya se realiza la incisión y en donde lo que tenemos que hacer es una exposición del pedículo temporal, obviamente el superficial, y tenemos aquí la muestra. Acá podemos observar una buena muestra, si podemos ver en la regla, mide 3 centímetros, tenemos una buena muestra, más de 2, algunas bibliografías incluso indican 2.5. Acá, pues había puesto un video, más o menos dura como 6 minutos, pero por derechos no puede reproducirse, entonces todo aquel que quiera observar, el video está muy bueno de la biopsia de la arteria temporal, les dejo aquí el link. O si desean a final de clase, pues abrimos en YouTube y se los pongo. Bien. En cuanto a otras estrategias que podemos encontrar para el diagnóstico, tenemos la ecografía Doppler a color. Observamos aquí la imagen, en donde se puede observar incluso pues todo lo que es la inflamación o pues las estenosis. Además, también podemos realizar una tomografía por emisión de positrones, tenemos acá un ejemplo, o ya llegar a la resonancia magnética. Recordar que no solo debemos fijarnos en la arteria temporal, sino que las imágenes vasculares del tórax también nos pueden identificar como una aortitis concomitante o otra inflamación de grandes vasos, lo que también pues explica por qué los pacientes llegan a tener disecciones aórticas y ponen en riesgo su vida. Acá un esquema de cómo realizar el diagnóstico. Entonces, tenemos primero sospecha de una arteritis de células gigantes. Si es que el paciente presenta síntomas craneanos predominantes, pues vemos que hay una baja probabilidad clínica. Realizamos un eco de arterias temporales o directamente una biopsia y se puede descartar si sale negativo y pensamos en un diagnóstico alternativo. Ahora, si tenemos síntomas clínicos predominantes de mediana o alta probabilidad clínica, se realiza la eco, la biopsia o incluso una angiotomografía o un PET. Si sale negativo todo, tenemos que pensar en otro diagnóstico. Si sale positivo, se confirma la enfermedad. Ahora, si el paciente presenta síntomas pero extracraneanos predominantes, se realiza el angiotac o el PET. Si se sale positivo en este examen, pues confirmamos la enfermedad o el diagnóstico. Y si salen negativos, pues ya tenemos que pensar en otras cosas o incluso luego considerar y llegar a la biopsia de la arteria temporal. Finalmente, ya pasando al tratamiento, tenemos, como había comentado, que los corticosteroides son la base del tratamiento de la arteritis de células gigantes y estos deben iniciarse directamente o inmediatamente después de que tengamos la sospecha del diagnóstico. Si no se trata, aproximadamente el 50% de los pacientes van a tener pérdida de un ojo si es que ya han presentado sintomatología del otro ojo. Ahora, si es que se puede, si es que tenemos los recursos, el tratamiento debe iniciarse intravenoso con metilprednisolona, 1 gramo día durante los primeros al menos 3 a 5 días. Sin embargo, si no tenemos los recursos, igual se debe iniciar oral, prednisona, 1 miligramo por kilogramo día, sin sobrepasar, recordando la dosis de 100 miligramos por día. La administración aquí debe reducirse a 0 durante los 12 a 18 meses posteriores del inicio del tratamiento y siempre que los síntomas y los signos de la enfermedad o los marcadores del laboratorio nos los vayan permitiendo, viendo alguna mejoría. En caso de que se empiece a ver que el paciente empieza a afectarse de nuevo, pues tenemos que volver a subir la dosis porque significa o que sigue activo o que se bajó la dosis del corticoides muy rápido. Se ha visto que aproximadamente el 7% de los pacientes tienen un riesgo de tener una afectación recurrente y algunos estudios han visto que incluso el tocilizumab puede ayudar en una reducción de las recaídas. Recordar que la enfermedad sigue siendo sistémica, entonces en cuanto a los pacientes que se pueden someter a los corticosteroides, igual deben ser controlados, deben ser tratados según sea necesario, ya que pueden presentar múltiples problemas como gastrointestinales, osteopenia y osteoporosis, diabetes, hipertensión, algunas infecciones porque estamos bajando las defensas, alteraciones del estado de ánimo, aneurismas torácicos y aórticos o incluso isquemia cerebrovascular y cardiovascular. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.
Ahí. Muchas gracias. Chicos, ¿cuántas clases eran para hoy? ¿Falta alguno de dar clase? ¿Sí me escucho? Sí, tengo entendido que nada más eran dos y de hecho en euro porque el módulo de pediatría según yo ya terminó. Ok, vale. Muchas gracias por conectarse. Sean libres. Bye.